Pues aquí Buenas tardes, doctor. un gusto saludarlos a todos, buenas tardes. Eh, Pasando este pequeño susto, espero que todos estén bien y tranquilos. Y pues yo no sentí nada, no sé si ustedes sintieron algo, espero que no. Y que nada más haya sido algo así como estar preparados para siempre que suene estar atentos y ya. Pero pues parece ser que no, bueno, yo no, por donde en mi rancho no se sintió tan fuerte, no sé si alguien llegó a sentir algo por donde están ahorita. No, Va. Pues bueno, la sesión de hoy va a ser nada más para empezarlos a adentrar en la utilización de su articulador. Quienes ya lo hayan adquirido y quienes estén próximos a adquirirlo, pues sería bueno que, pues no es una inversión de 3 pesos, pues lo sepan ocupar de una manera, pues correcta y adecuada. Entonces, si eso se empieza a dar desde este año y logran entender cuál es el potencial que tiene ese aparato, pues su odontología rehabilitadora navegará por aguas tranquilas y predecibles en cuestión de resultados a la hora de entregar trabajos y de colocarlos en la boca de las personas. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Para eso, déjenme abrir rápido aquí. Voy. Solo denme un segundo rápido. ¿Ya lo empezaron a ocupar algunos con la doctora Elizabeth o todavía no lo ocupan? Bueno, el grupo uno que fuimos la vez pasada, no, dos compañeros llevaron el articulador, pero no está la doctora Elizabeth, nos enseñó un poquito la doctora Ceci, pero no lo montamos o sea, no se montó el modelo como tal. Ah, ok. La doctora Ceci les empezó a introducir acerca de la utilización. Ajá, más o menos. Ok, y no quisiera ser repetitivo. No sé si alguien me pudiera hacer algún resumen de lo que recuerde que se habló en esa pequeña introducción. Bueno, no, tendría que ser repetitivo por las personas que no estuvieron, pero no sé, me gustaría saber qué percibieron de eso. Mientras, si no va de nuevo la situación. Ah, ah, ah. Bueno, pues bien, ese aparato que se llama, no sé si ya están viendo una pizarra. Sí, doctor. Vale, gracias. Entonces, ese aparato que no sé qué tanto sepan de él, aparte de que a lo mejor tiene un costo elevado, es, ese aparato es muy útil para quienes vivimos y comemos de estar rehabilitando. Mm, 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 mm. Y entonces, ese aparato tiene la gran posibilidad, o por qué es de gran ayuda, pues es que tiene la posibilidad de convertirse en su paciente. Y eso no es decir cualquier cosa. El hecho de que esta cosa se convierta en su paciente tiene demasiadas ventajas. Déjenme ver, alguien quiere entrar. Entonces, este aparato
el hecho de que se pueda convertir en su paciente tiene ventajas muy grandes a la hora de generar rehabilitaciones. Y más de alguna vez les he comentado que hay mucha gente afuera que se le empieza a hacer normal, o ya es prácticamente normal, que cuando un laboratorio manda restauraciones, eh, se pasen horas ajustando ese trabajo, o mucho rato, y que no le queda, y que se siente alto, doctor, y que no se siente cómodo. Entonces, déjenme rápido nada más ponerle aquí esto. Entonces, ¿qué ventajas tendría de que esto se transforme en mi paciente? Porque es una herramienta bastante útil a la hora de generar rehabilitaciones, porque hay mucha gente que recibe trabajos de laboratorio y se pasa a clínicas. Y a lo mejor les va a pasar a ustedes al inicio que se tarden demasiado en que algo de laboratorio quede cómodo en la boca del paciente. Porque una cosa es que se vea bien en el modelo y que esté sellando ahí, pero la otra es que el paciente, la percepción que tiene, sea de comodidad. Y esa comodidad que puede sentir el paciente puede ser alterada muy fácil, y la de ustedes también ha sido alterada más de alguna vez. Si de repente llegan a comer alimentos de consistencia pegajosa, dígase galletas o pan Bimbo, o un bolillo, por ejemplo, se llega a hacer una capa de ese pan en los dientes, y es una capa demasiado delgada, pero no los deja estar tranquilos. Se siente incómodo tener ese trocito de pan, y lo que requerimos es cepillarnos, o si nadie nos ve, meter el dedo para quitar ese pedazo que está ahí incómodo. Y son micras lo que necesita ese bolillo para hacerlos sentir incómodos. Entonces, esa es la situación con las cosas que no se hacen en un articulador. Eh, Todo el ajuste se realiza en la boca del paciente. Y no debería ser así, por eso se creó este articulador, que es la amalgama de un montón de conocimientos, de un montón de gente que durante muchos años estuvo estudiando y tratando de generar un aparato que sustituyera al paciente para... Es que antes de que existiera este aparato, las cosas se ajustaban en boca, las dentaduras se hacían enfrente del paciente, y eso era demasiado tiempo para el paciente. Es mucho tiempo que no tendría que estar el paciente viéndonos trabajar, en acomodar ciertas cosas en su lugar y después probar para ver si vamos bien. Antes solo se hacía así, teniendo al paciente al lado, y dar cada paso y probar en la boca del paciente. Entonces, alguien se hartó de eso y se cansó, y decidió empezar a diseñar un aparato. Entonces, este aparato fue teniendo diferentes etapas y evoluciones, de tal manera que lo que ustedes adquirieron hoy es la amalgama de muchos conocimientos de muchas personas que durante aproximadamente 100 años aportaron algo. Y lo que tienen ustedes, o lo que van a adquirir, es el conjunto de todos esos conocimientos que durante mucho tiempo se estuvieron aportando. Cada quien le aportó un poquito a este articulador que ustedes van a estar manejando. Entonces, ¿qué ventajas tengo sobre hacerlo en una persona? O sea, ¿qué ventajas tiene el articulador sobre lo que sería un paciente? Bueno, para empezar, el articulador no se desespera. Tiene libertad de tiempo, tiene todo el tiempo del mundo para estar enfrente de ti, y no tiene que ir a cuidar a nadie, no dejó los frijoles en la olla, no le cuesta trabajo ir a donde tú estás, simplemente lo tienes que cargar y ya, y es traer a tu paciente contigo, si es que eres alumno. Pero cuando ya trabajas de esto, pues lo dejas en el laboratorio o en tu clínica y no se está moviendo mucho de ahí. ¿Qué otra ventaja tiene sobre un paciente real? Bueno, aquí ya no hay saliva, solo se elimina el factor humedad, porque aquí en el articulador no tiene glándulas salivales. Tienes una mejor visión de todo el panorama. Hay una mejor visión del panorama, porque aquí ya no hay cachetes que te estorben, no hay carrillos que tengas que hacer a un lado para ver la cara vestibular de los molares. No hay músculos
que se opongan a la manipulación y el movimiento. Entonces, esas ventajas tiene sobre el paciente. Entonces, el tiempo que a mucha gente que no maneja esto y que se le hace normal estar invirtiendo muchos minutos o incluso horas en ajustar y que un paciente sienta cómodo el trabajo, ese tiempo lo tuvo que haber invertido el laboratorio mientras realizaba el trabajo. Pero como no tiene los elementos y no tiene al paciente físicamente enfrente, el laboratorio crea lo mejor que puede y lo que cree que va a quedar. Sin embargo, es demasiada precisión la que se requiere para crear cosas que queden a la primera en un paciente. Entonces, este aparato ayuda con eso, ayuda a que si se convierte en tu paciente y reproduce los movimientos mandibulares de tu paciente, todo el ajuste y toda la precisión que requieren las restauraciones dentales sería hecho por fuera, para que prácticamente lo único que se tenga que hacer en el paciente es cementarlo. Si no es así, cuando coloquen ustedes alguna restauración, se va a estar dando la opinión del paciente de que todavía no lo siente cómodo, que lo siente ligeramente alto, que le estorba al masticar, y entonces pues pierde practicidad. Entonces este aparato, dicho de otras maneras, se puede convertir en el paciente. ¿Qué es lo que requiere para que funcione? O sea, aquí ya traté de hacer un esquema de ese aparato, ese articulador, pero para hacerlo funcionar, ¿qué necesitamos como de la manera más obvia? ¿Podría ser las medidas del paciente? Las O sea, medidas del paciente, ajá, pero adaptarlo antes incluso de las medidas, a los modelos. exacto. Primer cosa que va a requerir de ustedes para hacerse funcionar o ser útil, va a requerir modelos. Unos modelos de yeso, porque si no, no hay que montar. Entonces, pueden ser en varias etapas. Normalmente se montan modelos que llamamos de estudio, que se toman impresiones de alginato, se obtienen en yeso tipo 3 y desde ahí ya se puede empezar a analizar el paciente en cuestión de varias características. Entonces, requieren modelos. Ya una vez teniendo esos modelos, va a requerir cierta información del paciente. Para que se convierta esta cosa o ese articulador en su paciente, esos modelos se tienen que transportar hacia ese aparato. Entonces, dicho de otra manera, o como bien mencionaste, creo que tú fuiste, Fiore, necesito medidas. Y esas medidas son llamadas de otra manera en los textos odontológicos. ¿Alguien sabría cómo se llama ese tema? ¿Son dos palabras o es una que está compuesta por dos? Hay la relación craneofacial, algo así. Relaciones craneomandibulares. Relaciones craneomandibulares son las diferentes posiciones que puede tener la mandíbula con respecto al cráneo. Pero, porque la mandíbula es el único hueso de toda su cabeza que se mueve. Quizá los de los oídos un poco, pero esos ni los vemos a veces. Pero este aparato lo que va a hacer es relacionar el cráneo con la mandíbula. Entonces, el cráneo, su componente o su representante primordial sería el maxilar, el modelo superior. Ese modelo superior en las personas, pues prácticamente no se mueve. La que se mueve para todos lados es la mandíbula. Entonces, iríamos como por partes. Las medidas que mencionas, Fiore, se llaman relaciones craneomandibulares, que se puede decir que son los datos que requiere esta computadora para servir, para programarse.
Entonces, la primera relación craneomandibular o el primer dato que se mete dentro de este aparato es la ubicación del maxilar. Ya tengo el articulador, ya tengo dos modelos, uno superior y uno inferior. Ahora necesito pasar esos modelos a este aparato. Y el primero que pasamos como tal es el modelo superior o el maxilar. Y aquí quizá ya sepan de qué manera se transporta ese maxilar. ¿Cómo llevo el modelo superior a ese aparato? Con ayuda del arco facial, bueno, medir. Muy Ajá. Ese es el primer dispositivo que empiezan a utilizar o van a empezar a utilizar. El arco facial. Déjenme ver si puedo hacer un diagrama medio raro de esto. Bueno, no, mejor déjenme abrir una presentación. ¿Y alguien sabe bajo qué principios se ocupa el arco facial o de qué manera se ocupa el arco facial? Porque tiene también ciertos elementos que utilizamos. Vamos a ver si ya reconocen algunos componentes. No está por aquí, no está por aquí, no está por aquí. Bueno, sí está por aquí, nada más que está muy rayado. No sé si ya también se esté viendo una presentación aquí de PowerPoint. Sí, doctor. Muchas gracias. Este arco facial tiene brazos laterales y esos brazos laterales terminan en algo que se conoce como oliva, que se introduce en los oídos. Y también tiene algo que se conoce comúnmente como nasion, que se apoya en la nariz. Para entender como tal el funcionamiento, porque si no se entiende como tal de dónde surge todo esto, lo único que se utiliza el articulador es a base de repetición. El que uno haga nada más las cosas, pero no entienda de dónde surgió el conocimiento. Normalmente, la manera de utilizarlo de mucha gente es colocar eso en los oídos, colocar el nasion, y en teoría eso ya toma esa primer medida. Pero hay que entender un poquito de dónde surge todo esto, porque esas personas que ahorita están en su tumba revolcándose porque no se está ocupando bien el articulador, merecen descansar en paz, porque dedicaron su vida, gran parte de su vida, a generar conocimiento que ahorita se ha perdido en gran medida y que no se está utilizando de la manera adecuada. Para entender el funcionamiento del arco facial también uno tiene que entender un concepto que se conoce como planos de referencia. ¿Alguien sabe a qué se refiere ese término y qué tenga que ver con la rehabilitación? Planos de referencia, ¿a qué les suena? O si pueden nombrar algún plano de referencia, aunque no definan la frase. ¿Puede ser el plano de Camper? El plano de Camper es uno de los planos de referencia. También el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt es otro plano de referencia. ¿El plano oclusal? Muy bien, plano oclusal es otro plano de referencia. Y también se llegan a ocupar líneas de referencia. ¿Podría nombrar algunas? Líneas o planos podrían ser. Porque si no se les llama por su nombre, hay quienes les van a mencionar que son líneas. ¿El plano mandibular? Plano mandibular es muy similar
o bueno, como tal, no existiría el término, pero mucha gente lo llega a ocupar como sinónimo de plano oclusal. Pero también existen líneas de referencia. Por ejemplo, existe algo que se conoce como línea bipupilar. Y ahorita les voy a decir por qué es importante entender este tema para el funcionamiento del articulador y la rehabilitación en general. Voy a ver si puedo anexar aquí una imagen. Perdón por la calidad de las fotografías, pero no me dio mucho tiempo de fotografiarlas mejor. Pero les voy a enseñar algunos planos de referencia. Ok, les voy a ir señalando cada uno de los que han mencionado. Por ejemplo, el plano de Camper, que aquí ya está señalado con una línea amarilla, pero lo voy a remarcar yo. ¿Se podría decir de dónde a dónde va? Con ayuda quizá de la imagen. ¿De dónde a dónde iría ese plano de Camper, que es este azulito que estoy rayando ahora? Va desde puede ir desde el conducto auditivo externo a la espina nasal anterior. Puede ser una buena referencia, pero el plano de Camper se caracteriza porque se localiza en tejidos blandos o en piel. Y tú me mencionaste referencias craneales que quizá no estén mal, pero el plano de Camper originalmente se mencionan referencias tegumentarias. Se habla de una parte superior del tragus, que si recuerdan, el tragus es esa bolita que está antes de entrar al oído. Bueno, de su parte superior a la base del ala de la nariz se puede trazar una línea de la parte superior del tragus a la base del ala de la nariz. Ahora, todo es risa y diversión hasta decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿O qué tiene que ver con la rehabilitación? ¿Alguien sabría para qué alguien perdió tiempo en trazar una línea que fuera desde el tragus a la base del ala? Porque a lo mejor ahorita ya les está brindando una pista a la imagen. Ese plano de Camper que es trazado desde la parte superior del tragus a la base del ala de la nariz está siendo paralelo a otro plano que está aquí en la imagen. ¿Paralelo al plano oclusal? Muy bien. El plano de Camper lo utilizamos porque en la mayoría de los humanos se puede o es muy paralelo al plano oclusal del paciente en cuestión. Entonces, si el paciente ha perdido todos los dientes, una manera de darles una buena dirección es trazar el plano de Camper para que el rodillo superior, cuando mi paciente se pare derecho, viendo hacia el horizonte o viendo hacia enfrente, yo diseñe ese rodillo de tal manera que sea paralelo al plano de Camper y ya le estaría dando una buena dirección a mis dientes. Porque cuando uno coloca una corona, una resina, una incrustación, una amalgama, no pierdo esa referencia de hacia dónde van dirigidos los dientes. Pero en los casos en donde ustedes ya tengan que hacer rehabilitaciones un poco más complejas, en donde no existan muchos dientes, este va a ser un plano de referencia que los va a guiar en eso. Los va a guiar para que no pongan las cosas chuecas, para que las pongan donde tienen que ir, o por lo menos esto empieza a darles dirección adecuada. Entonces, ese es un plano importante en cuestión de ubicar el plano oclusal, para que lo vayan recordando y que le empiecen a dar una utilidad clínica. Si mi paciente no tiene dientes, el plano de Camper me va a ayudar a orientar la dirección en la que tienen que ir con respecto a la posición general de la cabeza. Entonces, por eso son importantes los planos de referencia, son referencias que nos van a guiar en la correcta posición de las cosas cuando a mí me toque colocarlas. Entonces, vamos a ir a un plano de referencia que es ocupado por el articulador. Y es el plan, bueno, más bien, correctamente dicho, por el arco facial. Cuando, como profesión, nos quisimos separar o nos quisimos apartar o ya no quisimos que nos mencionaran barberos,
porque antes la odontología era pues delegada a quienes hacían la barbería. Entonces los dentistas aprendían en la barbería y se pasaba el conocimiento así de generación en generación hasta que decidieron hacerlo ciencia seria. Y es que ya había gente que empezaba a hacer ciertos estudios acerca de cómo correlacionar ciertos aspectos de la cara con los dientes. Entonces, un plano importante para la utilización del arco facial es el plano de Frankfurt. Y aquí viene un efecto Mandela importante para mí. No sé si alguien sepa aquí qué es un efecto Mandela o haya escuchado algo al respecto. Sí, es cuando recuerdas una cosa de una manera, pero resulta ser como algo diferente, ¿no? Ajá, puede ser un recuerdo que tú estás bien seguro que pasó y sin embargo para todos los demás no existe. No pasó, no es así como tú lo estás creyendo, pero tú puedes estar seguro de que así era. Y les voy a dar, el origen del efecto Mandela fue que en Sudáfrica hubo un personaje muy, muy famoso que se llamaba Nelson Mandela, que estuvo mucho tiempo en la cárcel. Entonces hay una gran cantidad de gente, no fueron 1, no fueron 5, sino una cantidad seria de personas que jura haber visto la noticia de que Mandela murió en la cárcel. Sin embargo, el señor, en esta realidad que compartimos ustedes y yo, murió de viejo fuera. Bueno, no recuerdo si de viejo, pero no murió en la cárcel, salió todavía y estuvo un rato afuera. Pero hay una gran cantidad de sudafricanos que juran y perjuran haber visto la noticia de su muerte en las noticias. Es como si esas personas estuvieran en un universo paralelo y se quedaron atrapadas en nuestra realidad en donde Nelson Mandela no murió en la cárcel. Es como si de ahorita yo les dijera que no está muerto Colosio, pero ustedes recuerdan ese hecho histórico por alguna razón. Pues les voy a decir por qué les menciono esto, porque mi efecto Mandela es con respecto al plano de Frankfurt. Nada más que aquí lo ponen con no y yo lo puse con U. ¿Por qué para mí es un efecto Mandela? Porque yo recuerdo y la función de este, porque entonces el articulador y yo venimos de la misma dimensión donde el plano de Frankfurt es diferente. Se los voy a explicar esto, porque se los digo, porque para mí, y a diferencia del plano de Camper, que es en la piel, vaya, si le quito la piel al paciente no ubico el ala de la nariz, solo ubicaría un hueco en el cráneo, porque, bueno, todo lo que es la nariz como tal es una gran parte de cartílago y piel, no es hueso como tal, por eso en los esqueletos queda un hoyo en la parte de enfrente del cráneo. A diferencia de Camper, Frankfurt sí es a nivel óseo, y sí menciona como tal el meato auditivo, y un agujero que se encuentra en el hueso cigomático por debajo de la órbita es un agujero por donde emergen nervios y emerge vasos. Es lo que le da cierta sensibilidad a su rostro por debajo de su órbita y también les permite hacer ciertas gesticulaciones la salida de ese nervio. Bueno, pues les digo todo esto porque cuando se empezó a diseñar el articulador, se buscaron referencias que fueran paralelas al horizonte o al piso. Era muy fácil ubicar la dirección del borde incisal o la dirección del plano oclusal teniendo una referencia plana al piso. ¿A qué voy con esto? Para ocupar el articulador, lo que se buscaba es tener una referencia que fue, voy a pasar la de los fierros viejos, espero que no los interrumpa demasiado, pero lo que se buscaba es tener una referencia paralela al piso, para de ahí empezar a sugerir ángulos de inclinación con respecto a otras áreas. El plano de Frankfurt va del meato auditivo, para mí, para su servidor, va del meato auditivo al agujero infraorbitario. Sin embargo, si ustedes realizan una búsqueda en Google, va a decir otra dirección. Va a decir que va del meato auditivo al borde inferior de la órbita. Y ese plano de Frankfurt empezó a llamarse así a raíz de trazos cefalométricos que hacían los ortodoncistas.
Y entonces, como los ortodoncistas empezaron a copar toda la información en Internet, es raro que ustedes encuentren el plano de Frankfurt original. Si ustedes trazaran, y aquí se los voy a explicar mejor en esta imagen. Aquí en esta imagen y en este libro de este autor que admiro bastante, que se llama, bueno, se apellida Fradiani, también cayó en la trampa de los ortodoncistas de marcar el plano de Frankfurt que va del meato auditivo al borde inferior de la órbita. Y al que yo conozco como plano de Frankfurt, este señor le llama plano arbitrario. Y aquí se le llama arbitrario a algo que no puedes delimitar con precisión. Porque si yo le quitara la piel a este dibujo, en donde está pasando el plano arbitrario, habría un orificio que se le conoce en anatomía como agujero infraorbitario. Voy a dejar que pase porque a mí se me distrae un poco. Bueno, creo que ya pasó. Para mí, el plano que aquí se menciona arbitrario, para mí es el plano de Frankfurt. Y este autor menciona el plano de Frankfurt con el borde inferior de la órbita. El articulador originalmente estaba diseñado para ser ocupado con este plano arbitrario que él menciona, que es para mí el Frankfurt original. Sin embargo, esa información por algún lugar se ha perdido, y en los libros viejos todavía llego a encontrar que el plano de Frankfurt era por donde emergían estos nervios y no era el borde inferior de la órbita. ¿Por qué les por qué les cuento todo esto? Porque antes no existía esta parte del articulador que se llamaba nasion. Sino lo que hacíamos era palpar el agujero infraorbitario en el rostro de las personas, que cuando estemos en vivo se los voy a enseñar dónde palpar. Bueno, de una vez quizá, déjenme ver si no estoy muy peinado, que digamos, espero no estén comiendo. Si están comiendo, déjenlo porque no quiero causar accidentes. Pero bueno, ahí voy. Ustedes podrían palpar el plano de Frankfurt en sus rostros porque localizarían dónde está el borde inferior de la órbita, pero ese lugar no quisiera que palparan sino algo más cercano al ala de su nariz. Cerca del ala de su nariz y sobre el hueso cigomático, si mueven su dedo horizontalmente y ejercen una presión moderada, van a sentir una pequeña depresión que duele, como que dan calambritos, como que es algo incómodo. No es igual en cualquier otra parte del rostro, solo en ese punto duele más. Y es justamente porque ahí están saliendo nervios. Ok, pues antes localizábamos con el dedo ese orificio que puede sentirse en muchísima gente y sería muy, muy bueno que tuvieran esa habilidad de empezar a localizarlo en ustedes y en todas las demás personas, porque ahí es donde tendría que ir el plano de Frankfurt original. Antes así nos basábamos, no era arbitrario, no es una situación que sea al ahí se va o en valores promedio, no, realmente se siente el agujero infraorbitario a través de la piel y no está alejado del borde de mi órbita, como por unos 11 milímetros. Ahí originalmente era el plano de Frankfurt. ¿Y por qué ahorita estoy hablando tanto del plano de Frankfurt? Déjenme quitarles mi rostro y volver a compartir pantalla. Es que el plano de Frankfurt es esta parte de su articulador.
El miembro superior es el plano de Frankfurt. Y lo que hace el arco facial es ubicar al maxilar en qué inclinación se encuentra con respecto al plano de Frankfurt. Y eso es lo que hace el arco facial, solo que el arco facial tiene que estar ubicado, o esos brazos laterales del arco facial tienen que estar sobre el plano de Frankfurt. Si ustedes aprenden a palpar ese agujero infraorbitario, podrían imaginariamente trazar una línea que vaya desde el oído hacia ese agujero. Y entonces los brazos laterales del articulador tendrían que estar sobre esa línea imaginaria, como se ve en estas imágenes. Bueno, este es el borde inferior de la órbita de este paciente y por aquí está el agujero infraorbitario. Ok, si se palpó el agujero digitalmente o con el dedo, se puede trazar una línea que vaya de esa porción hacia el meato auditivo, hacia el meato auditivo. Y entonces ambos brazos del arco facial tienen que quedar sobre el plano de Frankfurt. Aquí no se nota mucho, pero ambos brazos tendrían que estar ubicados sobre. Y entonces ese es tu trabajo como el manipulador del arco facial. Lo que tienes que hacer es que esos brazos laterales se encuentren sobre el plano de Frankfurt. Y entonces el arco facial tiene ejes de movimiento, tiene un eje vertical y un eje horizontal, que tienen libertad de movimiento. Esta cosa se puede mover en diferentes posiciones hacia arriba y hacia abajo, pero además se puede mover en diferentes posiciones derecha y izquierda. Pero además este tubo, que se llama horquilla, se puede girar hacia la izquierda o se puede girar hacia la derecha. De tal manera Doctor, se escucha muy lejos. Disculpen, creo que estaba tapando el micrófono, pero espero que a grandes rasgos se haya entendido en general que lo que se busca del arco facial es colocarlo sobre el plano de Frankfurt porque es la referencia universal. Todos los que nos jactamos de ser humanos tenemos a nivel esqueletal eso. Tenemos un meato auditivo y tenemos un agujero por donde emergen el nervio infraorbitario, el que le da sensibilidad a gran parte de su rostro. Y ese es el punto de referencia que decidieron ocupar en la creación del articulador semiajustable. Dijeron, bueno, vamos a empezar a colocar las cosas en su lugar. ¿Qué utilizamos como referencia universal? Todos los humanos a nivel de piel somos distintos. Qué bueno, porque si no la vida sería muy aburrida si todos fuéramos iguales. Pero curiosamente a nivel de huesos somos muy parecidos, no importa de dónde vengan, si de Japón, si de Rusia, si de Ucrania, si de Nesa, si de Chimalhuacán o de Catepec o de Lavallejo, no importa, todos tienen un plano de Frankfurt y es el que se ocupa como referencia universal para empezar a ajustar el articulador. Entonces se dice que el arco facial ubica el maxilar en el espacio con respecto al plano de Frankfurt. Lo único que tienes que hacer es colocar esos brazos sobre el plano de Frankfurt. Pero, en algún momento los fabricantes de los articuladores perdieron la fe en la humanidad y decidieron cambiar ese plano de referencia universal al Frankfurt de hoy en día, de los ortodoncistas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, como perdieron la fe en la humanidad, me refiero a que empezaron a entender que mucha gente ya no leía textos antiguos, ni correlacionaba un plano de Frankfurt de qué podría ser útil. Y entonces lo que decidieron fue colocar un Nasion. Cuando tú colocas el Nasion en el puente nasal de tu paciente, lo que hace es llevar los brazos laterales del articulador a este plano superior, al plano en donde va del meato auditivo al borde inferior de la órbita. Cuando ustedes colocan el Nasion, los brazos laterales se suben hacia ese lugar, donde a este autor le llama plano de Frankfurt, pero no es el original, y les voy a enseñar qué es lo que se menciona después. Existe un error pequeño
de angulación a utilizar el Nasion. Por eso es que si lo quieren tirar ahorita o revender, sería buena idea el quitarle el Nasion. Cuando ustedes ocupan el Nasion, los brazos laterales del arco facial, ay, perdón, déjenme volver a colocar la imagen derecha porque si no van a decir que es chanchullo mío. Pero cuando se ocupa el Nasion, los brazos laterales del arco facial se empiezan a dirigir a un plano que no es paralelo al piso. Se empiezan a dirigir a un plano más elevado. Pero el Frankfurt original iba por acá, en un plano que sí es paralelo al piso. Entonces, si yo quiero que este Frankfurt nuevo de este autor esté paralelo al piso, la cabeza del paciente tendría que estar más agachada hacia abajo. Y normalmente no vamos así caminando por la vida con la cabeza agachada, sino vamos viendo hacia el horizonte. Entonces, por eso les decía que no debería ser utilizado esta parte del articulador. Como tal, altera el registro del plano de Frankfurt original y lo lleva a un plano de Frankfurt no útil para los articuladores semiajustables. Entonces, existe otra manera de utilizar el articulador, que sería no depender del Nasion, sino aprender a palpar el agujero infraorbitario para colocar los brazos laterales, del articulador sobre el plano de Frankfurt original de hace muchísimos años. Y este plano sí es paralelo al piso cuando una persona está parada erguida con la cabeza derecha. Entonces, ya que hacen la comparativa, vean la angulación que hace cuando se ocupa el Nasion. Lleva más arriba el arco facial a una posición no natural, a una posición no paralela al piso. Por eso es que para mí es importante que entiendan esas dos diferencias. ¿Qué repercusiones tiene? Quizá ahorita no les haga mucho a su mente el decir que las restauraciones hechas con el Nasion tienen muchas interferencias en balance. Pero vaya, quizá después con el tiempo les haga juego esas palabras que acabo de mencionar. Pero ahorita para el nivel que llevan, las restauraciones hechas con el plano de Frankfurt original sin ocupar el Nasion tienen menos interferencias, vaya, batallan menos al ajustarlas en la boca de un paciente. Por eso es importante para mí mencionarles que existen dos maneras de tomar el arco facial. Con un objeto que altera ligeramente, porque los que diseñaron el Nasion creen que no se puede palpar el agujero infraorbitario en la cara de las personas, pero sí puede ser palpado, sí puede ser determinado, sí puede ser ubicado para que no le llames arbitrario, sino le llames Frankfurt original. Y no dependas de un Nasion para ubicarlo, sino ya tengas la certeza del funcionamiento original del arco facial. Entonces algunos ocupan un Nasion, otros tienen como una pestañita o despliegan una pluma que te ayuda a apuntar en dónde palpaste el agujero infraorbitario. Entonces el arco facial como tal es el primer dispositivo que hace que el articulador se convierta en el paciente. Lo que va a hacer es, con respecto al miembro superior del articulador, porque les mencionaba que el brazo superior de su articulador es el plano de Frankfurt. Entonces, con respecto al plano de Frankfurt, ¿qué inclinación tiene el maxilar? Otra situación que hace también el arco facial es, con respecto a tus cóndilos, ¿a qué distancia se encuentra el maxilar con respecto a tus cóndilos? Y esas son dos informaciones muy importantes a la hora de generar restauraciones en una mandíbula que abre y cierra con una cierta angulación o una cierta curvatura.
El radio de donde parte ese movimiento es muy distinto en un articulador semiajustable que en una bisagra que se encuentra más o menos por aquí. El radio de apertura es diferente y es importante también establecer la distancia a la que se encuentran los dientes del cóndilo para establecer ese arco de cierre que va a estar generando cada vez que abra y cierra el paciente. Y es que ustedes no es como tal quienes van a hacer las restauraciones, pero la persona que vaya a realizar las restauraciones en un laboratorio tendría esa información importante porque su boca magnifica todo. Cualquier interferencia, por muy pequeña que sea, se siente muy grande en la boca. Sienten un cabello y sienten una pelusa. Media micra de restauración excedente o media micra de resina, la siente alta el paciente, no se siente cómodo. Y es traer algo que te hace sentir incómodo. Entonces, la primer relación craneomandibular o el primer dato que te pide el articulador es este justamente. Con respecto al plano de Frankfurt, ¿en qué inclinación se encuentra tu maxilar? Para que en esa dirección montes el modelo superior. Ya tienes la mitad de tu paciente colocada. Ya está la parte de arriba hecha. Ya tienes medio paciente ubicado en un aparato que se va a convertir en tu paciente. Viene la parte interesante. Ahora hay que ubicar a la mandíbula. No sé si hasta aquí se haya entendido bien bajo qué principios funciona el arco facial. ¿Hay alguna duda que quisieran preguntar o que pueda resolverles? Les voy a enseñar otra imagen de lo que ocurre cuando ocupan el nasion. Una de las cosas que llega a ocurrir con los articuladores with mix cuando ocupan el nasion es que los modelos tienden a chocar demasiado con la parte posterior de su articulador. Y no es que esté mal su registro. Simplemente el hecho de ocupar el nasion empieza a deteriorar el funcionamiento original de los articuladores. Empieza a tirar muy hacia atrás los modelos y en los articuladores with mix eso puede estorbar bastante. Y otro resultado como tal de ocupar el nasion como medio para obtener el registro de arco facial es esto. Es demasiada la inclinación que tienen los modelos con respecto al plano de Frankfurt. Es muy, muy marcada la inclinación. Ahora quiero que observen cómo es cuando no se ocupa el nasion. Esa inclinación no es tan abrupta. Es un poco más, ligeramente más paralela al piso. No está tan marcada como cuando se ocupa el nasion. Por eso es que esto no va a ser muy mencionado en muchos años. Normalmente la gente está acostumbrada a ver que coloques el nasion en la nariz para decir que ya está bien tomado el arco facial. Pero hay más profundidad, más que eso. No depender de ese aparato, porque antes ni existía. Y antes se palpaba la cara de los pacientes para ubicar ese agujero infraorbitario y sobre ese plano, sobre esa línea imaginaria, yo una vez ubicando el agujero infraorbitario, se colocaban los brazos laterales del arco facial para hacer el montaje de este aparato, que es el primer elemento que te pide, ubica el maxilar en el espacio con respecto a los cóndilos y con respecto al plano de Frankfurt, que es universal y que todo mundo que se jacte de ser humano tiene en su rostro, solo que tapado por mucha piel. Y no podríamos ocupar otra cosa, porque a lo mejor en la piel algunos tienen cicatrices, otros no, algunos tendrán lunares, otros no, algunos tendrán un color y otros tendrán otro color. Y entonces no hay una referencia universal a nivel de piel ocupable como algo universal, pero a nivel de hueso, les digo, todos somos humanos y somos muy parecidos a nivel de estructuras óseas. No importa de qué lugar vengas, esqueletalmente seguimos siendo los mismos desde hace muchísimos años. Y esa es la referencia universal
marcada en el articulador. El miembro superior es el plano de Frankfurt. Cuando ustedes monten en el articulador, los brazos laterales o están, si lo ves de al lado tu articulador, los brazos laterales están ahí o están paralelos a ese miembro superior. Entonces, en una visión de perfil, los brazos laterales tienen que pasar por el plano de Frankfurt, y en una visión frontal, la parte anterior de tu arco facial tiene que ser paralelo a la línea bipupilar. Y otra vez buscamos referencias que sean paralelas al piso. Normalmente cuando una persona está parada erguida y derecha, sus dos ojos se encuentran horizontales. Si se traza una línea que cruce de pupila a pupila y está viendo hacia el horizonte el paciente, normalmente es una línea paralela al piso. Si yo hago ese montaje en el articulador de esa manera, siguiendo esos principios, yo podría tener la certeza de que las cosas llevan una dirección adecuada cuando ya no tenga todo el escenario. Si yo ya tengo dos modelos ubicados en el articulador, sé que hay planos de referencia que me ayudaron a posicionar esto en una posición, bueno, valga la redundancia, en una posición adecuada. Entonces, si yo empiezo a colocar los dientes en esta dirección, si estoy viendo que los bordes incisales ya no son paralelas a otras estructuras del articulador que normalmente son paralelas al piso, así se le va a ver al paciente. Entonces, lo que ocupaba el articulador originalmente y ocupa originalmente, si no ocupan el Nation, son planos de referencia paralelos al piso que le ayudarían a la persona que vaya a realizar las restauraciones a darle una dirección adecuada al trabajo, una dirección que no salga de lo normal. Entonces, este arco facial es el primer aparato ocupable para transferir esa información al articulador y puede ocupar varias cosas para hacerlo, pero ya las hablaremos en unas sesiones posteriores, ya sea en el laboratorio o en la siguiente sesión de teoría, para que sigan entendiendo el funcionamiento de este aparato y que la inversión tenga un poquito de sentido y que valga la pena, pero no nada más a base de que repitan pasos que yo les diga, sino que entiendan que originalmente surgió el conocimiento desde otras áreas que quizá ya les hayan mencionado un poquito, una pequeña embarrada en oclusión, pero si no son aplicables a la clínica, pues no tienen sentido aprendérselas. Entonces, esto es a grandes rasgos el inicio, la introducción a la utilización de ese aparato. Entonces, la siguiente sesión, junto con terminar el tema del arco facial, hablamos acerca de cómo se coloca la otra mitad del paciente, que sería la mandíbula. Pero, bueno, no me quisiera ir si alguien tiene alguna duda que quisiera resolver antes de retirarnos. Si todo está claro hasta este punto, pues ya nos podríamos retirar. De todos modos, ya hay dos temas que tendrían, bueno, uno principalmente, que son planos de referencia, que si lo llegan a ver en textos hace referencia a esas líneas imaginarias que nos van a ayudar a ubicarnos en el espacio. Otro tema que es importante volver a revisar son relaciones craneomandibulares, porque es lo que va a reproducir este aparato, las diferentes posiciones o diferentes movimientos que va a tener la mandíbula con respecto al cráneo, que son de importancia rehabilitadora. Y de esa manera vamos transformando ese aparato inerte en algo similar a mi paciente, o por lo menos en el comportamiento del movimiento de su mandíbula, lo puedo hacer muy similar al de mi paciente. Y eso tiene muchas ventajas para la persona que vaya a elaborar las restauraciones y obviamente muchas ventajas para la persona que va a colocar eso que manda el laboratorio en la boca de las personas. Entonces, me quedo un momentito por si hay alguna duda, pero si no, pues que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo pronto, ¿va? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, doctora. Hasta luego.